Ayer el gobierno de la Ciudad de México y también la industria restaurantera sostuvieron un diálogo para trabajar juntos las propuestas con el fin de propiciar una reactivación económica segura. Los acuerdos serán dados a conocer oficialmente mañana. La propuesta que se discutió es abrir a partir del lunes hasta las 6 de la tarde, solo en terrazas y mesas al exterior, con un máximo de 4 comensales por mesa. También, por supuesto, los locales que no tengan terraza podrían atender en la banqueta. En una segunda fase, que entraría en vigor el 25 de enero, la apertura sería con un aforo del 25% en interiores y 35% en terrazas y mesas al exterior. Se atendería un máximo de 6 personas por mesa y la operación sería de martes a domingo hasta las 10 de la noche. Los restauranteros y autoridades de la ciudad se van a sentar a hablar todos los miércoles para revisar los protocolos de reapertura. Y le agradezco mucho, querido Fadlala. ¿Cómo estás? Fadlala Cabani, el secretario de Desarrollo Económico. A tus órdenes. Te agradezco Muy buenos mucho. días. Muy buenos días. Bien, ¿y tú? Bien, con el gusto de saludarte. Pues bueno, esta creo que es una buena noticia porque es una cantidad muy importante, ¿no?, de personas que dependen de este sector. Sí, mira, de acuerdo al INEGI son 400,000 personas las que trabajan en este sector. Hay 100,000 unidades económicas que están relacionadas con este sector, directa e indirectamente, desde cocinas económicas, cafeterías, restaurantes de cadenas, digamos, de manteles largos, como les llaman, ¿no? En fin, toda una industria que está alrededor de este sector de la gastronomía en la ciudad, que atiende no solamente al sector, digamos, turístico, sino que también a muchos otros elementos socioeconómicos y que, bueno, pues es importante en la economía de la ciudad. Oye, tocas un tema que es muy importante, Fadlala, y tiene que ver, por supuesto, no nada más el glamour de los restaurantes que están en Polanco y en Reforma. Claro. Estamos hablando de cafeterías chiquitas. Ayer, por ejemplo, hacíamos un enlace de una cafetería que tiene 4 empleados, pero pues bueno, esos 4 empleados viven de esa cafetería chiquita que tiene quizás 6 mesas, ¿no? Y también esa gente, pues la economía que tiene no es distinta de la economía de una persona que está en el comercio informal, ¿no? Creo que hay muchas personas también en esa situación. Sí, mira, los restaurantes y las cafeterías y todo este sector nunca ha cerrado realmente. Se les ha permitido vender para llevar o para recoger ahí. El tema es que son lugares cerrados y es la discusión que teníamos con el sector. Sin embargo, el acuerdo al que se llegó, como tú ya bien lo anunciaste, y que se formalizará el día de mañana con el anuncio de la jefa de gobierno, es que pueden hacerlo ahora en las terrazas y en espacios abiertos que contengan estos establecimientos, ¿no? Entonces, tú acabas de señalar las condiciones que ellos mismos difundieron el día de ayer. Y bueno, nosotros consideramos que es un avance importante para reactivar a este sector. Y cada miércoles vamos a establecer y analizar las condiciones para seguir avanzando en la materia. Ayer platicaba también con Oliva López, la secretaria de Salud del Gobierno de la ciudad, compañera tuya del gabinete, por supuesto, y me decía que sí, que ella está totalmente de acuerdo en que esto tiene que ir avanzando, pero yo estoy seguro que tendrá que ser de la mano de cómo vaya la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México, ¿no? Sí, mira, nosotros todos los días hacemos ese análisis y nosotros lo que consideramos el empate entre el factor salud con el factor económico e ir avanzando en ese sentido. ¿Y cómo podemos lograr eso? No con medidas unilaterales, sino con diálogo. Un diálogo que construya y que defina los protocolos de apertura de cada sector económico. En este caso, con las condiciones en las que estamos en la pandemia, es permitido que lo puedan hacer en áreas libres nada más, por las condiciones en las que nos encontramos ahorita en la pandemia. Claro. Entonces, lo que queremos impedir es más contagios, más hospitalizaciones, bajar la curva de contagio. Esto es poco a poco. Ahorita van a terminar el impacto de las reuniones familiares, de los viajes decembrinos. El Día de Reyes. El Día de Reyes. Y todas estas reuniones que se debieron haber evitado. O sea, diariamente enviamos el mensaje de que no haya reuniones, de que no haya fiestas, de que no asistamos a lugares con personas con las que no convivimos. Y eso es importante para reducir el contagio. Y yo siempre aprovecho cualquier espacio, cualquier medio para poder mandar este mensaje. Seguir con esta línea de no reuniones, no fiestas, no hacer visitas
a familiares con los que no vivimos, de tal manera que es lo único que va a permitir bajar la cadena de contagio. Porque ahí es donde suceden los relajamientos. O sea, el relajamiento es que tú eres mi hermano, eres mi papá, mi sobrino, mi tío. Y ya... Exacto, nos quitamos el cubrebocas. Y nos cuesta mucho trabajo que no haya contacto físico, ¿no? Nos cuesta trabajo, porque somos familias, sí, sí. familias apapachadoras. Apapachadoras, ¿no? Esa es nuestra... Pero en esta situación tenemos que entender que no podemos hacer eso. Oye, se quejaban algunos comerciantes formales de la informalidad. Lo veíamos hace un momento con el mercado de Sonora. Yo entiendo, es que de verdad aquí es una lucha de todo el mundo por sobrevivir. Esa es la realidad de las cosas. Y entiendo que la gente pues quiere trabajar, pero se quejaban algunos formales de que en la informalidad no se está dando esa precaución. Mira, la informalidad es un fenómeno de la pobreza de ingresos. Hay que entenderlo así. Ahora, no toda la informalidad es ilegal. Si nosotros analizamos o leemos las historias de grandes empresarios hoy, cuando arrancaron eran informales. Entonces, ¿qué es la informalidad a la que ellos se refieren? Es propiamente la venta de alimentos en la vía pública. Entonces, estamos actuando en ese sentido contra este fenómeno. Estamos desde las alcaldías, igual en coordinación con las alcaldías, atendiendo y previniendo a los comensales de estos sitios, que hay que señalarlo, o sea, hay un mercado para este sector. Claro. Este sector del comercio de alimentos en vía pública, pues tiene un mercado, tiene un nicho, y este nivel socioeconómico, pues pocas veces accede a otros establecimientos mercantiles para poder alimentarse. Te voy a dar un dato. El 33% de la población de la Ciudad de México se alimenta exclusivamente de los tianguis, o sea, se surte, quiero decir. El 33%. El 33%, es una cifra altísima. Así es, en la Ciudad de México se surte exclusivamente en los tianguis, el 33%. El 50% de los habitantes de la capital, además de surtirse en alguna vez que visita un tianguis, ¿sí?, visita también una tienda de autoservicio. Y el 55% de los consumidores de la capital se surten exclusivamente en tiendas de autoservicio, y esto proporcionada esta información por la propia organización que los representa. Entonces, son mercados diferentes y son niveles socioeconómicos diferentes, ¿no? Yo te puedo decir que señoras de Polanco, personas de Polanco, hombres, mujeres, se surten en tianguis de Polanco, ahí en el Parque Lincoln, ¿no? Aunque también consumen en otros lados. Y, por ejemplo, en alcaldías como Iztapalapa, donde no hay grandes mercados públicos, Tláhuac, Xochimilco, la gente acostumbra a surtirse en los tianguis. Entonces son fenómenos que debemos entender. De hecho, la palabra tianguis viene del náhuatl y que es una costumbre incluso prehispánica. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que existen muchas modalidades de abasto en la Ciudad de México, ¿sí? Y en muchas ocasiones, por el nivel salarial, que por cierto lo estamos impulsando desde el gobierno federal a que tenga un incremento real después de 20 años de que no había sucedido eso, bueno, pues puedan tener un mayor poder adquisitivo los trabajadores en este sector. Ahora que me estabas comentando de los tianguis, me acuerdo de la crónica de Bernal Díaz del Castillo, del tianguis de Tlatelolco. Es de las primeras cosas que vieron cuando llegaron los españoles. Y no solamente en Tlatelolco, en Azcapotzalco, en Tlatelolco, en Tlalpan, en todos los lugares que hoy conocemos como que tienen un centro de barrio identificado, por ejemplo, Coyoacán, Tlalpan, Azcapotzalco, en la propia Miguel Hidalgo, ¿no? Y bueno, en Benito Juárez ni se diga, tianguis históricos. ¿No? Oye, Fatlara, de hecho quisiera mostrarles aquí un par de imágenes, porque ya, como tú lo acabas de decir, ya retiraron a los ambulantes del mercado de Sonora que estaban ayer esta es una imagen reciente. Y ya los retiraron porque evidentemente era un centro de contagio, y qué bueno que la autoridad actuó con mucha celeridad. Ahí están ya las fotografías en donde ya se retiraron, y esto pues es una buena noticia, ¿no? Sí, hay un programa de retiro de comercio en vía pública del centro histórico que se está llevando a cabo, que no es fácil, hay que también decirlo, no es fácil. ¿Por qué? Porque como tú lo señalaste al principio, ¿no? Son personas que están buscando
un ingreso. Claro, no, y que no me vayan a malinterpretar que es buena noticia porque no haya contagios, ¿no? Sí. Por supuesto, no, No, en condiciones todas las normales medidas, es otra así cosa. es. Todas las medidas que estamos tomando ahorita es en función de reducir los contagios, básicamente. Fatlala, ahora, nada más para terminar, ¿cuáles van a ser entonces las medidas? Esto empieza el lunes 18, las medidas van a ser las mismas, tomar temperatura, el código QR, ¿todo eso sigue? Todo eso tiene que seguir. No porque se haya dado un acuerdo ayer, esto ya venía desde el semáforo naranja cuando pudieron abrir nuevamente sus puertas al público. Código QR, pruebas a sus empleados, pruebas de antígeno. El código fundamental en los restaurantes es que cuando un comensal se para al baño, se ponga el cubrebocas, regresa a su mesa, se lo quite. Es decir, que no hay un contacto entre un comensal y otro sin cubrebocas. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque son espacios cerrados. Entonces, uno de los condicionamientos es, tengo mi cubrebocas, voy al baño con mi cubrebocas, salgo del baño con mi cubrebocas y me siento nuevamente a seguir comiendo. Entonces, esa es una de las condiciones que también quedamos y nosotros consideramos que ellos lo van a poder cumplir. Y cierran a las 6 de la tarde. Van a cerrar a las 6 de la tarde y van a poder seguir vendiendo después de esa hora comida para llevar o para recoger ahí. Pues bueno, yo creo que es un acuerdo muy bueno. Ojalá que se siga platicando con los restauranteros de todos los niveles y pues bueno, también ser conscientes que estamos en una emergencia, ¿no? Que la gente esté muy consciente de eso. Y ese es el trabajo que ha hecho la jefa de gobierno, el empate entre la economía y la salud. Estamos construyendo ese esquema, pero no es tan fácil en una ciudad en donde 4 millones de personas la visitan diariamente, 2 millones de personas se quedan aquí en la Ciudad de México más de 8 horas, ¿sí? Más los 9 millones y medio de habitantes que somos, estamos hablando de 13 millones de habitantes, ¿no? Entonces todavía sigue habiendo una movilidad, la vemos, ¿sí? Más del 50% de la economía de la ciudad está abierta, que constituyen los sectores esenciales, es decir, abasto, la comida, la alimentación, el sector salud, el sector farmacéutico, el sector de las telecomunicaciones y el transporte, ¿sí? Y el sector financiero. Entonces, estos 5 sectores no los podemos cerrar, son imprescindibles. Entre ellos, más el sector de la construcción, el sector automotriz, que se consideraron esenciales, más el sector cervecero por su capacidad exportadora, que aquí tenemos algunas industrias en esta cadena de valor, lo constituyen el 53% de la economía. El otro porcentaje, el 47% restante, constituyen el sector servicios, el sector terciario. La mayor cantidad de unidades económicas se encuentra en ese sector y es el más impactado. Y estamos trabajando con ellos, los apoyos que anunció la jefa de gobierno, los créditos para las microempresas. Es la segunda vez que lanzamos una convocatoria de 500 millones de pesos. Los apoyos en coordinación con el gobierno federal, que fueron cerca de 5,000 millones de pesos, sobre todo para unidades económicas en las alcaldías de Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, pequeñas tiendas, jarcerías, estéticas, talabarterías, fruterías, etcétera. Entonces, estamos atendiendo a todo el sector económico de la ciudad, pero principalmente a los más vulnerables. Pues de verdad, felicidades por este trabajo, por estos acuerdos y esperemos que esto pase pronto, pero con el trabajo de todos. Es un trabajo de todos, es responsabilidad de todos y sobre todo la principal responsabilidad es que cada persona se cuide, guarde la sana distancia, si salen usen el cubrebocas y lavado permanente de manos. Así es, casi obsesivo, como casi dicen los obsesivo. médicos. Fatlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, muchísimas gracias. Igualmente, Francisco. Gracias por habernos visitado el día de hoy.